Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Como cada noche, como cada día, aquí en esta plataforma de la televisión nacional, Colorvisión, como casa matriz, televisiones de diferentes plataformas en el resto del país y en el exterior. Gracias por su compañía. Miren, qué interesante esto del proyecto de ley de prensa, modificación de la ley de prensa que se está generando. Y tengo algunas consideraciones sobre el mismo, la voy a compartir con ustedes a lo largo de esta presentación. El caso Medusa, le han dado a la Procuraduría un plazo para presentar acusación definitivamente. Ellos pidieron 4 meses, le han dado un caso y ya Wilson Camacho ha dicho que van a presentar el expediente en el tiempo hábil y que después de eso entonces que van a haber más encartados. Tema interesante. En la política avanza la campaña, avanza la conformación de la carpintería para el proceso del 19 de mayo. Leonel Fernández tuvo unas declaraciones hoy en las que dijo, en una entrevista que le hicieron en El Despertador, cuando le preguntan sobre el abrazo a Danilo Medina, que fue tímido, dio una respuesta interesantísima. Vamos a hablar de ese tema, del tema haitiano, de lo que está pasando en el mundo y en especial de cómo siguen las tensiones con el caso de México y el Ecuador. Esto y mucho más en esta emisión de Oye País, después de la pausa. Con el objetivo de desarticular las redes vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, autoridades antinarcóticos dominicanas y de Estados Unidos pusieron hoy en marcha un operativo por mar, aire y tierra en la región sur del país que incluyó decenas de allanamientos simultáneos en varias provincias. Según informaron, estuvo bajo la dirección de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República. El operativo contó con un respaldo de las unidades navales de la Armada Dominicana, aeronaves de las Fuerzas Armadas y el apoyo terrestre del Ejército. El Ministerio Público logró la variación de la calificación jurídica a los imputados por la muerte de Joshua Omar Fernández al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional acoger la variación del párrafo 5x2 del artículo 66 de la Ley 631-16 sobre control y regulación de armas, además de lograr la incorporación de nuevas pruebas. Las juezas Claribel Nivar Arias, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo del segundo tribunal colegiado acogieron eliminar de la tipificación el párrafo del artículo 304 del Código Penal y los imputados Wesley Vicent Carmona, el Doctorcito, Luis Brito Troncoso Luisito y Alison de Jesús Pérez Mejía Chiquito podrían enfrentar una pena de 30 a 40 años. La socióloga y politóloga Rosario Espinal descartó la posibilidad de que ocurra una segunda vuelta electoral para definir al presidente de la República, debido a que actualmente el oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, se beneficia de una oposición dividida. La probabilidad de que ocurra es pequeña. Y no estamos hablando de encuestas. Miren las elecciones municipales, o sea, cada día es más evidente que es poco probable que haya segunda vuelta, manifestó. Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, empresa que administra el Aeropuerto Internacional de las Américas, AILA, asumirá el reembolso de los gastos que apliquen tras la reparación del avión Air Europa, afectado por el levantamiento de una parte del asfalto de la pista durante su aterrizaje el pasado domingo. Así lo confirmó el director de comunicaciones de la empresa, Luis López, quien indicó que las tareas de reparación corren por cuenta de la aerolínea española, que después coordina con el aeropuerto el reembolso.
Y volvieron a estallar tiroteos en Puerto Príncipe, obligando a trabajadores de ayuda humanitaria a suspender el cuidado a miles de haitianos. Semanas de violencia pandillera han llevado al cierre de 18 hospitales y han causado una escasez de suministros médicos, mientras el puerto y aeropuerto internacional siguen cerrados, advirtió la Alianza Internacional para la Atención Médica, ALIMA, una organización humanitaria basada en Senegal. La Casa Blanca volvió a condenar el asalto a la Embajada de México en Quito, perpetrado la semana pasada por la Policía Nacional del Ecuador, subiendo esta vez de tono y tachando las acciones de la parte ecuatoriana de equivocadas. La declaración llega después de que Washington revisara los videos de la irrupción en el edificio de la misión diplomática mexicana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en que si Ucrania no recibe más ayuda militar de Occidente y sus aliados no muestran unidad ante Moscú, su país irá perdiendo territorio y población hasta desaparecer como Estado. Sin unidad, Ucrania perderá territorios. Sin unidad, todo empezará a ir hacia atrás. ¿Y qué significa perder la guerra? Significa perder gente. Significa que paso a paso, Dios no lo permita, perderemos todo el Estado, advirtió en una intervención por videoconferencia en el Foro Económico de Delfos que se celebra en la localidad de Grecia. El Centro de Búsqueda y Rescate Marítimo de la ciudad de Sanya, en la provincia insular china de Hainan, confirmó la muerte de 8 personas desaparecidas tras una colisión entre un barco pesquero y uno comercial frente a la costa sureste de la región. El barco pesquero Yuenan Ayu 36062 chocó con el buque portacontenedores panameño Sigdanan a unas 60 millas náuticas al oeste del puerto de Sanya alrededor de la medianoche de este 3 de abril, según el centro. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Corría el año de 1999, cuando junto con varios directores de medios de comunicación, yo era director de Última Hora, del periódico Última Hora en ese momento, cuando junto con varios otros directores de medios de comunicación, abogados expertos en el tema de la legislación y legislaciones de prensa, abogados duchos, y algunas otras personalidades, bajo la dirección de Rafael Molina Morillo, fuimos comisionados por el entonces presidente Leonel Fernández mediante un decreto que creó una comisión para analizar un proyecto de ley, varios proyectos o anteproyectos de leyes sobre el tema de la prensa, las regulaciones a la prensa que rigieran todo lo que es el ejercicio del periodismo en República Dominicana. Para una reforma a la ley 6132, que es una ley que data de 1962 y que fue un calco de la ley francesa de los 1800. Esa ley 6132 se dio en diciembre. Se comenzó la discusión en diciembre del año 1962, justamente.
6132 de diciembre, y se aprobó posteriormente porque habíamos salido de la dictadura de Trujillo, donde no había ley de prensa, todo estaba secuestrado bajo las decisiones de la dictadura. No había ejercicio libre de prensa ninguno, habían 2 periódicos y lo manejaba el régimen, La Nación y El Caribe en esa época. Los medios de comunicación de la televisión y la radio no se habían desarrollado y el internet no era ni un sueño. Entonces, era necesaria una ley de prensa. Y un grupo de expertos abogados encabezados por don Ramón Tapia Espinal trajeron esa ley francesa, la adaptaron a algunos términos, algunas cosas, y se aprobó en República Dominicana como ley no era de regulación, sino la ley que regía el ejercicio de la prensa en la República Dominicana. Para esos momentos, una ley posible, no había ninguna ley, una ley para tener algún tipo de control, pero todo el mundo andaba desenfrenado también, no había ninguna restricción. Entonces, una ley que establece la situación de la injuria, la difamación, algunas medidas de cómo debe manejarse un periódico. No puede estar en manos la dirección de un periódico de una persona extranjera, varias cosas hay. Una ley incluso bastante corta. Pero esa ley, la única, ha sobrevivido a lo largo de este proceso democrático. Tenemos ya 61 años desde que se dictó esa ley. Y vuelvo al inicio de este comentario. En el 1999, el presidente Leonel Fernández comisionó a un grupo de periodistas, directores de medios y abogados expertos en asuntos de prensa. Estaba Rafael Molina Morillo, Cuchito Álvarez, Miguel Franjul, estaba yo, estaba Daniel Adriano Gómez, estaban los abogados Ramón Tapia Espinal, estaba el abogado Baral, Bueducho, de Libertad de Prensa, estaba Pascal Peña, que tiene textos sobre el tema de libertad de prensa, y estaba un representante del Colegio de Periodistas, que es este muchacho Méndez, del Colegio de Periodistas, presidente del Colegio de Periodistas en ese momento. Bien, trabajamos durante casi 4 o 5 meses, 2 veces por semana, en las oficinas del doctor Tapia Espinal, ahí en la Gustavo Mejía Rical, antes de llegar a la Churchill. Ahí nos reuníamos, que era su casa, estaba detrás, estaban sus oficinas delante, ahí nos reuníamos 2 veces por semana para analizar e ir discutiendo esos párrafos, adaptándolo con una serie de legislaciones que habían ya en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, para adaptarla a modernizar esa ley. Estoy hablando de 1999. Salió finalmente ese proyecto de ley. Fuimos en una reunión con el presidente de turno, Leonel Fernández, y le entregamos el proyecto, el anteproyecto, o sea, el borrador de lo que había surgido de esa comisión. Leonel Fernández lo vio, lo analizó, lo mandó a su consultoría jurídica, bla, bla, bla. Viene el proceso electoral del año 2000. El proyecto ya estaba ahí, lo tenían ahí, y perdió el PLD las elecciones, ganó Hipólito Mejía, ganó el PRD, y Leonel Fernández dejó el proyecto sobre la mesa, en el escritorio presidencial. No lo sometió al Congreso. En un indicativo, y así él lo dijo, de que como venía un nuevo gobierno, venía un nuevo cuerpo legislativo, lo ideal era que ese nuevo gobierno, ese nuevo cuerpo legislativo, comenzara la discusión de ese proyecto y lo llevara al término necesario. Efectivamente, Hipólito Mejía encontró el proyecto, lo analizaron sus técnicos y sometió el proyecto al Congreso Nacional.
proyecto que tenía muchas avanzadas. Entre ellos, consignaba la Ley de Acceso a la Información Pública, que se convirtió en una ley posteriormente, pero estaba consignado dentro del proyecto de reforma a la Ley de Prensa un capítulo sobre el acceso a la información pública. Después se hizo una ley porque, como abortó el proyecto, se hizo una ley porque era mandatorio para el establecimiento del Tratado de Libre Comercio. Tenía que haber esa ley de acceso a la información pública, que fueran transparentes las operaciones de los diversos departamentos de la administración pública. Entonces se hizo una ley aparte para poder cumplir con eso y ir cerrando los requisitos necesarios para nosotros entrar en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos. Pues, ¿qué pasó? Nada más y nada menos que desde el Colegio de Periodistas, en ese momento ya encabezado por Oscar López Reyes. Oscar López Reyes, que pasó a ser presidente del Colegio de Periodistas en sus elecciones internas, torpedearon el proyecto. Comenzaron a ponerle periquitos y lo torpedearon, hicieron una labor de lobby en el Congreso y de advertencias y de amenazas y de todo. Y todo ocurrió, así lo narro en mi libro, todo ocurrió porque varios periodistas, entre ellos Oscar López Reyes, que era el jefe, no sé si decano, el jefe de la Escuela de Periodismo de la OIM, o la Universidad del Caribe de la OIM, ellos pidieron participar en las discusiones del proyecto de ley. Entonces iba a ampliar una comisión que íbamos a tener que usar el Estadio Olímpico para poder hacer las reuniones. Que todos los profesores, los decanos, los dirigentes de las escuelas de periodismo, de las universidades, que lo que sé yo qué, que lo que sé yo cuánto, que otra gente más del colegio, que del Instituto de Provisión Social del colegio, muchísimas gentes que entraran dentro de la comisión. Como no se le aceptó eso, no se amplió el decreto que ya había sido emitido, ellos cuando asumieron se dedicaron a torpedear el proyecto, a meterle incidental, a decir que esto no sirve, que esto sirve, que esto aquello, que yo cuánto. Y el proyecto se cayó en el Congreso Nacional. Los legisladores, o por influencia o por temor a enemistarse con los periodistas del colegio, que son los que cubren la fuente y tenían algunas posiciones, dejaron caer el proyecto. Y así siguió durmiendo el sueño eterno. O sea, a propósito de eso, se hizo la ley de acceso a la información pública porque era mandatoria. Pero se quedó eso así dando vuelta. Y de allá para acá, estamos hablando de principios de siglo, del 2000, 2001, más o menos, lo que ha venido con los cambios que ha sufrido la prensa a partir de la intromisión del Internet, de la tecnología, de la expansión de la televisión y de la radio, ha sido brutal. Los cambios son brutales y la ley 6132 se ha quedado desfasada, no, en antaño, en los tiempos de siglos pasados, que por cierto, una ley de siglos pasados. Entonces el presidente Luis Abinader retomó ese tema y nombró una comisión de periodistas, abogados y algunas otras personalidades a que analizaran un anteproyecto de ley, crearan un proyecto de ley en este sentido para modernizar la ley de prensa. Esta comisión, presidida por el periodista, abogado, catedrático Nanfis Rodríguez, que aunque es una persona joven, una persona que ha ganado mucha experiencia, abogado constitucionalista, periodista, trabajó conmigo en Última Hora. Cuando yo estaba en Última Hora como director, era mi editor internacional en Última Hora. De hecho, formal, no le dice muchacho porque uno siempre lo ve como muchachos, formal, caballeroso, respetuoso, serio, honesto,
educado, y esa comisión entregó el resultado de su trabajo y lo entregó este lunes al presidente de la República. El presidente de la República analizó el tema junto con estos comisionados. Estaba allí Erika Raful, el abogado, estaba allí Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y director del periódico El Nuevo Diario, Elvira Lora, catedrática universitaria de la Universidad Católica Madre y Maestra, periodista. ¿Quién más estaba? Bueno, 2 o 3 periodistas. Entonces, esta comisión parió este proyecto, que hasta que no se presente es un anteproyecto. Cuando el Poder Ejecutivo, que prometió enviarlo este miércoles al Congreso, ya entonces se convierte en un proyecto de ley, porque tienen facultad de introducir proyectos ante el Congreso, el Poder Ejecutivo, cualquiera de los legisladores, la Junta Central Electoral sobre materias electorales y la Suprema Corte de Justicia sobre materias judiciales. Son los únicos que la Constitución otorga esa facultad. No conocemos los detalles del proyecto. Conocemos lo que se ha dicho, lo que se dijo en esa reunión de la semanal con la prensa que tiene el presidente Luis Abinader los lunes en la tarde, y algunas pinceladas de lo que tiene este proyecto. A mí me gustaría ver este proyecto con detalles para ojearlo, manosearlo, chequearlo, compararlo, antes de emitir opiniones sobre el fondo del proyecto. Pero de entrada, se habla de la creación de un instituto de prensa. O sea, la ley contemple ser la sombrilla, la parte legal, la parte jurídica de un instituto de prensa, que tendría una multiplicidad de funciones, no sé cuáles son, pero tiene un punto también, que es la eliminación del disparate ese que se llama Comisión de Espectáculos Públicos, que eso es un verdadero y solemne disparate, violatorio por demás a la Constitución. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene que establecer censuras y censura previa, y se le da facultad de establecer sanciones directas, que tiene facultad de impedir que una persona hable por radio, televisión o que escriba. No puede ser, eso es censura. Y esa censura está prescrita en la Constitución de la República. No, la letra de esa canción que salió ahí no me gusta y la censuran. O como le hacían a Peña Gómez, que le prohibían hablar, o a Casimiro Castro, a muchísima gente. Todavía los otros días, Alvarito Arbelo le prohibió a la Comisión de Espectáculo Público durante 30 días hablar por radio. Censura, señores. Por más que usted lo disfrace, por más que usted diga, eso es censura. Entonces, hay cosas como esa, hay que ponerlas en el justo lugar. En el justo lugar de lo que es un Estado de Derecho, un Estado institucional. Y cuando yo vi esto de que van a eliminar esa comisión, yo digo, aleluya, por fin. Alguien se decidió a esa aborrecible comisión sacarla de plano. Usted me dirá, bueno, pues la comisión está ahí para evitar que usted, que se queja de las letras de esos dembow y de esas cosas. No, es que no pueden prohibirlo. Usted sabe lo que pueden hacer, que es lo correcto. Eso viola el derecho de la gente a escuchar cosas de buen gusto, qué sé yo, lo que usted quiera. Perturba a la familia, entonces usted lo somete a la justicia. La comisión, o quien sea, lo somete a la justicia. Y un juez tercero imparcial toma una decisión e impone sanciones que están establecidas en la ley cuando una gente viola tal o cual precepto de la ley, a través de, mediante qué. Pues no puede administrativamente
llámese como se llame, un organismo establecer prisiones y multas. Señor, eso fue lo que provocó el escarceo con la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, la DNI. Esa comisión tenía facultades de encarcelar, de disponer cárcel para una persona, arrestarlo, poner cárcel y multa para una persona que se negare a dar, por ejemplo, a los periodistas la fuente de información, o un médico los expedientes de su paciente, o un cura la confesión de un religioso en el confesionario. O sea, hay una serie de cosas que están protegidas por la Constitución. Esa ley lo planteaba y eso fue lo que despertó las alarmas, que después se encontraron una serie de aberraciones dentro de esa ley, incluso que pasó por el Congreso y fue aprobada por todos los partidos, oposición y gobierno, y promulgada por el Poder Ejecutivo. Y después se han dado cuenta del peligro que encierra una serie de conceptos y de preceptos establecidos en esa ley que está vigente y que y nombró también una comisión para que la reformulara y se iba a someter, y no se ha sometido al Congreso su reforma. Mientras tanto está vigente, se la pueden aplicar a cualquiera. Claro, si se la aplican a cualquiera, lo primero que hay que hacer es denunciarla en el Tribunal Constitucional por violación a los derechos, y por ahí María se va. Entonces tendría que ser el Tribunal Constitucional que tumbe la ley y no un proyecto que la enmiende para hacerla realmente ajustable a la Constitución. Entonces, esta Comisión de Espectáculos Públicos es una aberración. Y como tal, hace tiempo que debió desaparecer. Y por más que usted oiga que digan por ahí, no, porque esas letras indecentes, esas qué sé yo qué, y esa comisión, ay, doña Zaida, cuando doña Zaida encarcelaba a algunos, le prohibía tal merengue, tal cosa, que si el presidente Balaguer dijo que le prohibía el guardia con el tolete, que si cuando agarraron a Peña Gómez y le prohibieron hablar, las violaciones son violaciones. Y no podemos jugarnos con las violaciones constitucionales. Decía don Germán Ornes, y yo repito mucho y tomo sus palabras, la mejor ley de prensa es la que no existe. Las regulaciones, los controles, las censuras son odiosas en una democracia y en una sociedad. Si yo creo que usted me difamó, yo simplemente busco los canales correspondientes y los someto a usted ante la justicia por esa difamación. Porque usted no tiene derecho a difamarme. La ley establece sanciones de un hecho consumado que se determine, que se tipifique como injuria o difamación. Así es que debe ser. Y no puede haber. Es una situación entre partes. No puede haber prisión preventiva por esto. La única caso que consigna prisión preventiva, arresto para investigación, es la difamación contra el Poder Ejecutivo, contra el presidente de la República, como figura máxima del Estado dominicano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría ver mucho esta ley. Yo entiendo que sí, que debe ser reformada hace tiempo, modificada, ampliada, en lo que usted quiera. La ley 6132, que deben haber algunos parámetros sobre el ejercicio de la libertad de prensa, y más después que se ha expandido tanto esto. Y yo no estoy de acuerdo con eso, que la gente dice que hay que cerrar las redes sociales. Eso es violatorio también a el derecho de los demás y violatorio también a los derechos que prohíben la censura de parte del Estado. No, lo que hay que hacer es concientizar a la gente en dos vertientes. Número uno, que esos que usan las redes sociales para difamar, para sepultar honras,
para fusilar honores de gente, para decir lo que le dé la gana, para hablar mentiras, los famosos fake news. Que esa gente sean sometidos a la justicia, número uno. Y número dos, que la gente aprenda a discernir entre la paja y el grano. Que la gente aprenda, esto no sirve, esto es basura. Esos influencers, esos de gente de redes sociales que han hecho fama, insultando gente, diciendo malas palabras, sométanlo a la justicia. Que van a llenar los tribunales de eso. Ese es el camino. Jamás la censura previa. Jamás el poder del Estado para censurar. Jamás. Y yo estoy de acuerdo con que hay que buscar mecanismos de regulación, porque yo creo que es la sociedad la que tiene que establecer sus mecanismos de regulación. Si me difaman, te someto. Que los jueces le tienen miedo. Es peor porque los jueces le tienen miedo a esos influencers, a esa gente. Entonces no los van a condenar porque ya tú sabes, le caen arriba. Bueno, que tenga miedo que se compre un gato prieto, como dicen. Son las reglas de juego. Ahora, el uso arbitrario del poder para censurar no es correcto en una sociedad democrática, en un régimen institucionalista, en un proceso de ejercicio del pluralismo y los contrapesos en el Estado y la sociedad. Tiene que quedar claro. Por eso yo quisiera tener ese proyecto en mis manos, desmenuzarlo, verlo, porque yo tengo 56 años de ejercicio periodístico. Y me he curtido en las redacciones de los periódicos, de los medios. Soy un estudioso de esa parte porque es mi profesión, me gusta y estoy muy al día en todas esas cosas. Además, me formé periodísticamente al lado de don Germán Ornes, que era un abanderado de la lucha en favor de la libertad de prensa. Y por eso fui a la Sociedad Interamericana de Prensa, de la mano de don Germán, pero fui a la Sociedad Interamericana de Prensa y ocupé la vicepresidencia de la Comisión de Libertad de Prensa para la República Dominicana, Haití, coincidencia en otras partes de América. Fui miembro de su consejo de directores, miembro de varias organizaciones que luchan en favor de la libertad de prensa. O sea, soy un estudioso de eso y sé lo que estoy diciendo. Mi verdad no es absoluta, pero la proclamo. La proclamo. Nunca en mi vida me han sentado en un tribunal porque Rudy González en uno de sus artículos, en uno de sus editoriales, en uno de sus comentarios, ha difamado o ha injuriado a ninguna persona. Porque yo me respeto. Entonces, hablo con conocimiento de causa de lo que estoy diciendo. Tengo plena confianza en esa comisión encabezada por Nancy Rodríguez, en la que estuvo Percio Maldonado, Elvira Loras, periodistas de verdad, gente que tienen conceptos institucionales y de lo que es el ejercicio de la prensa y la libertad de prensa. Pero quiero ir más allá. Señores, el ejercicio de la prensa es una de las patas fundamentales de los procesos de democracia e institucionalización en que vive una sociedad. Y nosotros hemos logrado esto, nos hemos ido en algunas ocasiones al extremo del libertinaje, pero siempre estamos a tiempo de retomar las cosas sin las arbitrariedades y sin las violaciones que nosotros mismos nos quejamos. Porque no podemos quejarnos de lo que hay que establecer entonces mecanismos violatorios para tratar de enmendar lo que nosotros criticamos. Porque eso es una falta de respeto a uno mismo y a la sociedad que nos debemos. Eso es así. Estamos oyendo cosas interesantes. Por ejemplo, yo escribí un artículo en mi columna Oye País en el Listín Diario hace 2 semanas, que yo decía, juntos pero separados. Y recibí algunas críticas de parte de
los dirigentes de oposición, porque yo decía que lo que hubo en la reunión que se hizo, en la que participaron Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel Martínez, Miguel Vargas y otros dirigentes de cada uno de esos partidos, primera vez que se juntaron, que estuvieron juntos y se levantaron las manos ya, como la Alianza Rescate RD, que para mí me decepcionó ese encuentro por varias razones. Y yo decía, una de ellas es porque yo esperaba, no sé por qué, pero una apreciación mía que yo tenía, de que de ese encuentro, el anuncio que se iba a hacer, que se generaron tantas expectativas, que el anuncio que se iba a hacer, eso fue el lunes de Semana Santa, el día 25 de marzo, que el anuncio que se iba a hacer era la conformación, buscándole quizás alguna vía legal, porque ya están inscritas las candidaturas, de una sola candidatura que representara a la oposición para enfrentar al partido de gobierno y al candidato Luis Abinader en reelección como única fórmula de poder enfrentarlo en las urnas. Porque mi idea, mi apreciación, lo que yo entiendo, es que mientras sigan yendo separados cada uno por su lado, las posibilidades de una victoria frente al candidato Luis Abinader, que le lleva la milla en todas las encuestas y en toda la popularidad y todo lo que se ha medido, pero cada vez más lejos de ellos, sería imposible. Y que la única oportunidad que tienen, a mi modo de ver las cosas, era logrando esa candidatura única, dando un impacto, a ver si eso le funcionaba. Pero no fue ese el propósito, sino denunciar que si los plátanos están caros, que si la que sé yo qué, que si compraron votos en el 18 de mayo y que aquí estamos nosotros y nosotros somos los duros, somos los papaúpes de la matica y todo esto. Y yo dije que eso para mí fue un verdadero fiasco. Pero después de, además de eso, la segunda cosa que publicaba ahí es que fue un engaño, aquel abrazo entre Leonel y Danilo, porque realmente no hay una conciliación en esa oposición, que han hablado de puntos referentes igualitarios, similares, de acuerdos. Y que si fue una segunda vuelta, si se produjera una segunda vuelta, el que quedara en segundo lugar, en esa segunda vuelta, o sea, de ellos tres, el que fuera a la segunda vuelta, recibiría el apoyo de los demás. Y yo decía que eso era un engaño a la gente porque se notaba, se veía lo fingido de ese abrazo y de esa cosa, sin mirarse siquiera mucho las caras y eso. Se veía incluso los rostros adustos, no complacientes, de una gente que está conformando un poder unitario electoral frente a la capacidad del partido oficial, del gobierno, del candidato en reelección, que es el presidente de la República. Eso se notaba, la lejanía, se notaba que no había conformidad, que eso había sido como obligado, como una tabla de salvación obligada, que para mí era un error en el planteamiento que estaban haciendo. Pero bien, Leonel Fernández este martes fue a una entrevista en El Despertador de SIR, y cuando le preguntaron algunas cosas, entre otras cosas dijo que ese escenario no era para una reconciliación política. Lo dijo todo ahí. No hay reconciliación política entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Leonel Fernández perdió las primarias del PLD. Él, como presidente del partido, presidente 3 veces, y fue a unas primarias internas del PLD el 6 de octubre del año 2019 y perdió las primarias frente a un candidato que no tenía luces como político, que un candidato que lo tenían como una persona que no entendía lo que estaba haciendo, un empresario
que era ministro de Obras Públicas, pero que no era un ducho en esas lides políticas, ni a lo interno ni hacia lo externo, mucho menos después para representar a ese momento el partido de gobierno, que era el PLD. Pero ese candidato, gris, sin ninguna cosa, le ganó al veterano, profesor político, 3 veces presidente, Leonel Fernández. Que si hubo una truchumanería, que si hubo una qué sé yo qué, que si hubo un algoritmo. Son pleitos de comadres internos dentro del partido. Pero perdió. Y al perder, Leonel Fernández lo que hizo fue que se puso pintura de guerra, se fue del PLD, renunció del PLD, hizo un partido aparte porque él necesitaba, quería ser candidato presidencial. Y violentando la propia ley electoral que habla sobre el transfugismo, increíblemente los tribunales le dieron luz verde para que él pudiera presentarse por un partido que crearon de buenas a primeras como candidato presidencial por otro partido y participar en el proceso electoral, cuando estaba prohibido. Pero bien. Pero ¿de dónde se nutre la fuerza del pueblo, el partido de Leonel Fernández? De las bases, la dirigencia media, la dirigencia alta del PLD. Esa es su fuente principal. Y de ahí comienza a captar, comienza a sacar, comienza a captar, comienza a sacar y desmorona parte estructural del partido. Y desanima y da una imagen malísima del partido de cara al proceso electoral. Y esa es una de las razones, además del hastío que la gente tenía del PLD, de muchísimas otras cosas, pues es una de las razones por la cual el PLD pierde tan estrepitosamente las elecciones de un candidato nuevo, no nuevo porque ya había participado en el 16, pero de un candidato que no tenía el ejercicio ni la expertise del poder, Luis Abinader, con un partido nuevo que se había conformado, aunque era un partido que venía del PRD, porque se había conformado apenas en el 2014 como partido, como estructura política, con cuadros pobres todavía, con cuadros políticos a nivel nacional, con estructuras muy débiles todavía, y gana las elecciones. Y el PLD comienza a sufrir los embates de haber perdido las elecciones. Y Leonel Fernández continúa sacando gente del partido, del PLD principalmente, y consolidando su fortaleza, diríamos, política de cara a una candidatura presidencial para el 2024. Y así lo hace. Se forma la Alianza Rescate RD por una obligación de que era tan avasallante el aumento que iba teniendo cada vez más el presidente Luis Abinader, él, en su campaña interna de crear una imagen presidencial y un liderazgo político personal por encima del partido, del PRM, era tan avasallante y tan exitosa esa carrera que tenía, que obligaron a tratar de conformar esto para buscar algunos puntos de apoyo que sirviera como un concierto de oposición que se derrumba el 18 de febrero cuando ese partido de gobierno arrasa en las primarias, en las elecciones municipales. Que si compraron votos, que si no compraron votos, que todo el mundo compró votos. Y yo decía que una de las cosas que hizo para mí la oposición, incluyendo Leonel Fernández, fue decir, voz en cuello, nos compraron 600,000 cédulas de militantes de nuestro partido que no fueron a votar. Y para mí sería una vergüenza, antes que una queja y una crítica. Para mí sería una vergüenza decir que 600,000 gente de mi gente que debía creer en mí se vendieron porque no le pegaron una pistola a nadie si le compraron cédula. No le pegaron una pistola a nadie en la cabeza para decirle que fuera o no fuera a votar si ese fuera el caso. Cada uno que hizo lo que hizo, si lo hizo, fue de una forma consciente. Entonces la vergüenza es una vergüenza
que debe comenzar por casa. ¿Y qué liderazgo es que yo tengo? Que mi gente no confía en mí y vende el voto. Bueno, eso pasa. Entonces, Leonel Fernández ha dicho esto ahora, de que ese escenario realmente no fue para conciliar problemas políticos, diferencias políticas. Escenario de reconciliación no era. O sea, no hay ninguna tal reconciliación. No hay ninguna tal reconciliación. Y eso lo que hace es ahondar más y alejar más a la oposición de las posibilidades que pudiera tener frente al partido de gobierno y al candidato presidencial del partido de gobierno en las próximas elecciones. Ojalá, digo yo, ojalá que eso no se traduzca en una forma tan abismal de diferencia entre la oposición y el partido de gobierno, que también arrasen de una forma brutal con los senadores y diputados. Porque entonces los contrapesos necesarios que necesita la institucionalidad y la democracia se romperían. Es importante que haya un contrapeso en el Congreso sobre la base del Poder Ejecutivo. De que haya voces contestatarias, mayorías de la minoría que pudieran evitar que las mayorías de las mayorías sean absolutistas para determinadas leyes, para determinadas acciones, donde se necesita votación calificada. Y eso no es bueno. Pero en el camino que llevan, en el derrotero que llevan, y después que vimos lo del 18 de febrero, se está caminando en ese camino y los resultados no serían halagüeños para la democracia y la institucionalidad, digo yo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En este tema del caso Medusa, que es un caso que ha retomado importancia, este caso de corrupción que ha presentado la autoridad de la Procuraduría General de la República, ha tomado vigencia y popularidad a propósito de lo ocurrido en la cárcel de La Victoria, en el incendio, y las consecuencias de no haber comenzado a ser utilizada la cárcel Las Parras, que era una de las vías de descongestionamiento de este almacén de personas imposibilitadas de su libertad. En este caso Medusa, que se supone que estuvo siendo investigado por la Procuraduría General de la República, por los fiscales durante meses y meses y meses, hasta que se procedió a los allanamientos y a las medidas de coerción y los 18 meses para todo el mundo y el tiempo que ha pasado de allá a aquí y todo el mundo libre porque se vencieron los tiempos. La Procuraduría no ha podido concertar todavía ese expediente final para llevarlo a juicio. Todavía está el proceso en instrucción porque todavía falta por exponer precisamente el acusado principal, Jean Alain Rodríguez, en instrucción para determinar el juicio de fondo. Pero ¿qué pasa con esto? El tribunal
le dijo a la Procuraduría, no señor, ya no tienen más plazos. Tienen 15 días para presentar la acusación o el caso se cae. La Procuraduría está afanada, dijo que sí, que va a presentar la acusación, pero en el interín, de los 41 personas que fueron encartadas como acusados en esta trama de corrupción, que tenía como punto principal la Procuraduría General de la República y el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y como eje de esa gran corrupción de que se les acusa, la construcción de la cárcel Las Parras por más de 6.000, 7.000, 8.000 millones de pesos. Todo lo que envuelve esto ha ido dando un giro con el tiempo que tiene y mucha gente con sus bienes retenidos, con sus libertades menguadas porque tienen medidas de coerción, algunos domiciliarias, otros pudiendo salir pero de forma controlada, con grilletes de alarma de seguridad electrónicos en los pies, con una serie de situaciones, sin sus derechos civiles y políticos, sin poder ejercerlos porque tienen limitaciones. En ese interín, 24 de los 41 acusados se han declarado culpables, que sí, que era cierto que participaron en esto, que están negociando con la Procuraduría General de la República, con los fiscales. Entonces, con todo esto, ¿por qué no se monta este expediente definitivamente y se lleva ante los jueces para que tomen una decisión? Porque las acusaciones de terceros, y más si son implicados, tienen que ser probadas con más veracidad, porque es muy fácil, si a mí me inculpan una cosa y yo veo que por yo decir que no, que fue fulano de tal, que se metió o que hizo tal o cual cosa, por eso voy a reducir mi pena o me van a dejar en libertad, yo digo cualquier cosa. No, eso tiene que estar sustentado sobre realmente documentos y pruebas. Ojo. Entonces, yo creo que esto que está pasando con el caso Medusa es una situación muy incómoda y muy difícil para la lucha contra la corrupción, que ha sido la bandera del periodo presidencial del momento y de la gestión de la Procuraduría General de la República. Así como usted lo oye. Si el caso Odebrecht fue un fiasco, esto del caso Medusa, con todos los elementos que se han establecido, enarbolado, comentado, difundido, filtrados, como usted quiera, donde la sociedad en pleno establecen, entienden, creen, suponen, piensan que Jean Alain Rodríguez es un hombre que dirigió un entramado, un tinglado completo de corrupción. Si no pueden probarlo de esta forma en los tribunales porque no tienen un expediente que presentar, le van a hacer un flaco servicio a eso que se ha denominado la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué pasará? Los días subsiguientes dirán. Gracias por su compañía esta noche y este día. Creo que hemos agotado temas interesantes de la vida cotidiana de República Dominicana. Mañana tenemos una cita nueva vez para seguir conversando sobre temas similares y otros temas que son noticias aquí en el país y en el resto del mundo. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche, un feliz resto del día. Nos vemos mañana.